varias aplicaciones prácticas con las ecuaciones de dinámica de líquidos perfectos. Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones de las que uno dispone? Bueno, conservación de la masa. Bien, vamos por principios de conservación. Entonces, conservación de la masa. La ecuación práctica es que Q másico es igual a ρ por Q. O también ρ por U por omega. Y cuando si ρ es igual constante, entonces, y esto es constante para el régimen permanente, o sea, para la condición de que d respecto de tiempo es igual a 0. Y esto va a ser igual a Q igual a U por omega igual constante, bajo esta hipótesis. Bien, y no hay que olvidar que la velocidad media se define como 1 sobre omega de la integral extendida a la sección transversal de B escalar diferencial de omega. Bueno, estas son las expresiones prácticas para resolver problemas de ingeniería. Conservación de la masa. Conservación de la energía, que es la ecuación de Bernoulli. Conservación de la energía. Entonces, se tiene la ecuación de Bernoulli, como no hay pérdidas, conservación de la energía, con las hipótesis de que ρ es constante, mu es igual a 0, y estamos en el campo gravitacional terrestre, o sea, actúa G, básicamente, y que el movimiento es permanente. Entonces uno tiene que Z más P sobre gamma más B cuadrado sobre 2G es una constante, es otra ecuación de la que uno dispone. Y esto se aplica a lo largo de una línea de corriente. Esto es para una línea de corriente. Ahora, si uno trabaja con un tubo de corriente, esto será Z más alfa prima por la presión media en el tubo, más alfa por U cuadrado sobre 2G, será constante. Y esto es aplicable a un tubo de corriente. A un tubo de corriente. Y, nuevamente, Z más P sobre gamma más B cuadrado sobre 2G será constante. Esto va a ser aplicable para flujo irrotacional, flujo potencial, en cualquier punto del fluido. Bien, flujo potencial. Esto será constante para flujo potencial. Bueno, ¿y cuál es el último principio que uno tiene? Conservación de la cantidad de movimiento, es decir, conservación de P, de la cantidad de movimiento. Y la ecuación, también para la hipótesis de que el flujo es permanente, entonces la suma de las fuerzas externas es igual a la suma de ρQ por U por beta. Bien, esta es la expresión general. Bueno, estas son las ecuaciones de las que se dispone. Entonces, si ustedes observan, conservación de la masa da una ecuación. Conservación de la energía, es una de estas tres, no son las tres al mismo tiempo, porque es lo mismo. Entonces es una ecuación. Y conservación de la cantidad de movimiento, de P, son tres ecuaciones escalares, porque esta ecuación se puede escribir en X, en Y y en Z. Esto será sumatoria de ρQ por U sub X en beta, sumatoria de ρQ
por U sub I por beta y sumatoria de rho Q por U sub Z en beta. ¿Se entendió? Estas son las ecuaciones, jóvenes. O sea, uno tiene, ¿cuántas ecuaciones? 5 ecuaciones. Bueno, y hay que arreglárselas con estas 5 ecuaciones porque no hay más. ¿Se entiende? Sí. ¿Se entendió, jóvenes? Se entendió. Sí. Bueno, entonces ahora vamos a ver en la primera aplicación que está el teorema de Torricelli. El teorema de Torricelli es, Torricelli fue alumno de Galileo. Y entre Galileo y Torricelli formulan lo que hoy se conoce como el concepto de energía. Bueno, y este teorema está en los fundamentos del concepto de energía en la física. Bien, básicamente esto se puede obtener a través de las experiencias de Torricelli o ahora se obtiene aplicando la ecuación de Bernoulli. Entonces uno tiene un orificio al fondo de un depósito, como este, por ejemplo. Entonces aquí se contrae la lámina y donde el flujo es rectilíneo, uno toma una línea de corriente. Uno puede hacerlo con una línea de corriente o puede hacerlo con un tubito de corriente, da lo mismo. Esto es 2. Entonces si uno adopta como sistema de referencia entonces si esta altura es H, entonces uno tiene Z1 para la línea de corriente. Esto es para la línea de corriente. Estamos aplicando Bernoulli para una línea de corriente. Entonces uno tendrá Z1 más P1 sobre gamma, más B1 cuadrado sobre 2G es igual a Z2 más P2 sobre gamma más B2 cuadrado sobre 2G, bajo la hipótesis de conservación de la energía y que las pérdidas de fricción son nulas. Bien, si el depósito es muy grande, esta velocidad es muy baja, entonces esto es lo que se llama un infinitésimo de segundo orden. La presión 1 es la presión atmosférica y la presión 2 prácticamente es la presión atmosférica también. Y Z2, Z1 es igual a H y Z2 es igual a 0. Entonces me queda que H es igual a B2 cuadrado sobre 2G. O sea que B2 es igual a 2G por H. O también la velocidad en 2 es raíz de 2G por H. Es decir, toda la energía potencial por unidad de peso se ha transformado en energía cinética por unidad de peso. Fíjense que estas letras, cuidado que no son alturas ni longitudes, son energías por unidad de masa, unidad de peso. Es decir, no se olviden que MGH, eso lo hemos visto hasta el cansancio, jóvenes, por M. O sea, G por H es energía por unidad de masa. Y MGH sobre MGH es energía por unidad de peso. De la misma forma, un medio de mv cuadrado sobre la masa es energía cinética por unidad de masa. O sea, b cuadrado sobre 2 es energía cinética por unidad de masa. Y un medio de mv cuadrado sobre mg, o sea, S sobre mg, b cuadrado sobre 2g, es energía cinética por unidad de peso. ¿Bien? ¿Se entendió, jóvenes? Se entendió, ingeniero. Se entendió. Bueno, entonces, si ahora uno quiere determinar el caudal,
fíjense que yo tengo la velocidad en esta sección. Aquí conozco V2. Entonces, el caudal será omega 2 por V sub 2. Pero no conozco cuánto vale omega 2. No conozco cuánto vale omega 2. Lo que conozco es esta apertura. Esta área sí la conozco, porque es el área que uno levanta la compuerta o el área del orificio. Entonces, se expresa omega 2 como un coeficiente de contracción por el omega. Y esto se llama coeficiente de contracción. Entonces, esto va a ser igual a un coeficiente de contracción por omega por V2, pero V2 es raíz de 2G por H. Y fíjense que este coeficiente de contracción, como esto tiene unidades de omega y esto tiene unidades de omega, este es un coeficiente adimensional. ¿Se entendió? ¿Se entiende o no se entiende? Sí. Bien. Bueno, también si fuera un orificio circular, por ejemplo, para un orificio circular, si el orificio es circular, orificio circular, omega será pi por d cuadrado sobre 4 y omega 2 será pi de 2 cuadrado sobre 4. O sea que si hacemos el coeficiente de contracción será omega 2 sobre omega. Si hacemos este cociente de acá, si se hace este cociente, se tiene pi de 2 cuadrados sobre 4 sobre pi de cuadrado sobre 4. Extremos con extremos, medios con medios, y me queda d2 sobre d al cuadrado. O sea que el coeficiente de contracción termina siendo la relación de diámetros al cuadrado, para el caso en el que el orificio sea circular. No siempre es circular. Bien. Bueno, también hay otro tipo de orificio. Por ejemplo, uno puede tener, como les he puesto ahí en el apunte, uno puede tener una situación de este tipo, de aristas vivas. Esto es lo que se llama un orificio de pared delgada. Bueno, y acá el fluido viene desde aquí arriba, ¿no? Entonces aquí hay una contracción total. Es lo que se llama contracción total, contracción completamente definida. Entonces es aquí que se toma la sección 2, la sección de cálculo de la velocidad. O sea, la línea de corriente es esta. Bien, entonces, fíjense, si como está en el apunte, esta es la apertura A, entonces, directamente, el caudal se puede expresar como el coeficiente de contracción por pi por a cuadrado sobre 4. ¿Por qué? Porque esto es, esta de aquí, esto es el coeficiente de contracción por omega, y omega, esto es el coeficiente de contracción por pi por a cuadrado sobre 4, por la raíz de 2G por H. Fíjense que se conoce todo. Uno conoce H, que es este valor. Uno conoce H, conoce G, conoce pi, 4. Uno conoce la apertura del orificio. Y claro, lo que falta es determinar cuánto vale C, el coeficiente de contracción. Bien. Entonces, ese coeficiente de contracción, como les he puesto en el apunte, en un orificio de pared delgada o un orificio de aristas vivas. O sea, ¿qué significa que la pared es delgada? Primero, que las aristas son vivas, o sea, que son así. Este no es un orificio de paredes vivas. Un orificio de aristas vivas es esto. ¿Se entiende? Este es un orificio de aristas vivas. ¿De acuerdo? Este es un orificio de aristas vivas. Este es un orificio de aristas vivas, ¿no? Entonces, si este es el espesor E, y esto es A,
y esto es A. Entonces uno tiene la relación E sobre A. Entonces, fíjense cómo se clasifica esto, ¿no? Uno analiza la apertura en función del espesor de la pared, es decir, si E sobre A es menor o igual a 1 sobre 100, es un orificio de aristas vivas. En ese caso, esto implica que C sub C es aproximadamente 0,61. Se conoce su valor, ¿no? Esto ha sido determinado con la teoría del flujo potencial, se puede hacer con redes de corriente, métodos numéricos, o también se puede hacer aplicando el análisis de variable compleja, que resuelve las redes de flujo potencial para casos relativamente simples. Se aplica mucho para los que hicieron el curso de variable compleja, la transformación de Schwarz-Christoffel, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso da esto. Ahora, si E sobre A es mayor o igual o mayor que 2, estrictamente mayor que 2, o sea, estamos hablando de una pared el espesor es mayor. El espesor es mayor, es así. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que aparece un comportamiento de este tipo. Entonces, el flujo se contrae en esta lista, pero después vuelve, y después se vuelve a pegar así. Hace una cosa así. Hace así. Entonces, la contracción es menor. Entonces, en este caso, el coeficiente de contracción, como tiene en el apunte, es aproximadamente 0,81. O sea, se le da espacio como esto es el espesor de pared. El espesor de pared es muy grande, entonces el flujo puede retornar a su posición normal. Entonces hay una menor contracción, ¿no? Hay una menor. En mi dibujo pareciera que el espesor fuera, perdón, que el coeficiente de contracción fuera 1, pero esa no es la idea. Bien. Bueno, entonces tienen el coeficiente de contracción para aristas vivas o para pared gruesa. Y la condición, entonces basta con ver, se verifica esta relación y en función de eso se escoge el coeficiente de contracción. ¿Se entendió? Entonces, de aquí, ustedes ven que el coeficiente de contracción va a ser mayor o igual que 0,61 y menor o igual que ¿cuánto? Que 1. O sea, no puede ser mayor que 1. ¿Estamos? Básicamente esa es la idea. Ahora, este coeficiente podría bajar experimentalmente, se observa, que va a depender también de las condiciones de borde, de cada caso particular, que todavía podría ir hasta 0,5. Bien, podría ir hasta 0,5. Bueno, ¿qué más? Bueno, fíjense que si uno analiza esto y uno plantea, hace el análisis así, otra vez el esquema, esta es la pared y este es el orificio, perdón, así. Entonces aquí se tiene esto así, y acá uno tendrá la línea de corriente media, que es esta. Y este es el punto 1 y este es el punto 2, donde las líneas de corriente son paralelas y hay distribución hidrostática de presiones. Dimos toda una clase sobre eso. Bueno, entonces en estas condiciones, Z1, tomando como plano de referencia este es el plano de referencia, entonces esto será H. Entonces Z1 más P1 sobre gamma más B1 cuadrado sobre 2G, ¿no? Es igual a Z2 más P2 sobre gamma más B cuadrado sobre 2G, pero podrían haber pérdidas de energía, es decir, la energía en 1 es igual a la energía en 2 más las pérdidas. Entonces, a esas pérdidas las vamos a llamar las pérdidas entre 1 y 2. Bueno, entonces de aquí, fíjense, P1 es la presión atmosférica, esto es la presión atmosférica. Si este es un recipiente muy grande, esta velocidad es un infinitésimo de segundo orden, entonces
de acá sacamos que B2 cuadrado sobre 2G se puede expresar como Z1 menos Z2, que Z1 menos Z2 menos las pérdidas entre 1 y 2. O sea que B2 será la raíz de Z1 menos Z2 menos J1, 2. Bien, menos J1, 2. Y este término, jóvenes, Z1 menos Z2 es H. ¿Dónde estamos? Aquí. Este término es H. Este término es H, entonces B2 va a ser igual a la raíz de 2. Aquí me falta 2G, ¿no? Este de aquí. De 2G por H menos J1, 2. Y esto también se puede expresar como raíz de 2G por H factor común de 1 menos J sobre 2G por H. Bien, y esto se puede expresar como raíz de 2G por H por 1 menos las pérdidas sobre 2G por H. Y fíjense que si las pérdidas tienden a 0, esto tiende a 1. Este se llama el coeficiente phi, coeficiente de velocidad. Entonces esto queda igual a phi por la raíz de 2G por H. Y el caudal se podrá expresar como el coeficiente de contracción por omega por phi por la raíz de 2G por H. Y este coeficiente phi varía entre 0,95 y 0,99. Fíjense que phi es igual a 1 menos J sobre 2G por H. O sea, mucho va a depender del término relativo J por H. Si H es muy grande, esto rápidamente tiende a 0. Entonces esto se aproxima a 1. Si H es pequeñito, las pérdidas van a tener una incidencia y van a restar 1. Por lo tanto, nos acercamos a este valor. ¿Se entendió? Sí. ¿Todos lo entendieron, jóvenes? ¿Puedes repetir lo de H, ingeniero? Sí, ingeniero. ¿Alguna manera, ingeniero, de que esa raíz donde era menos 1 y 1 menos las pérdidas, de que las pérdidas sobre 2GH sea mayor que 1? No puede ser, bueno, nunca. ¿Qué entenderíamos ahí? No puede ser. Eso, a ver, eso físicamente es imposible. ¿Por qué físicamente es imposible? Eso me voy, disculpe. Ahora vas a ver. ¿Por qué? A ver, pensemos juntos. Pensemos juntos, joven. Esto es H. ¿De acuerdo? Sí. Fíjate, vamos a plantear, vos quieres que esto sea mayor que 1. Sí. O sea que J, Sea raíz negativa, ¿cómo? Imaginario, digamos. por eso, esto sea mayor que 1. ¿Estamos de acuerdo? Ese es tu planteamiento. Sí. ¿Eso qué significa? Que J es mayor que 2G por H. Sí. Un segundo, ya. Aquí hay un pequeño problema. Un segundito. Dame un segundo. Llegamos a que B era 2G por H menos J. Hasta ahí llegamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿yo qué hice? Saqué factor común, raíz de 2G por H. ¿Esto qué unidades tiene? Esto tiene unidades de velocidad. Ah, aquí está el error. Esto es así. Aquí está el error. ¿Ya? ¿Estamos? Es así. Así, ahí está el error. Ya, ahí está. Esto está mal. Ahí está el error.
¿Estamos? Pero vamos a analizar ahora lo que vos planteas. Se Ya. entendió el error, ¿no es cierto? Sí. De aquí yo saco factor común H. Vamos a ir aquí. 2G por H, entonces me queda 1 menos J sobre H, o sea, no sobre 2G, no me estaban dando las unidades. Ya, ahora sí, ¿de acuerdo? Entonces, no pasa nada, no cambió, lo único que cambió es que no tengo el 2G aquí abajo. Listo, entonces B me queda raíz de 2G por H por raíz de 1 menos J sobre H. Y a esto yo lo llamo phi, ¿estamos de acuerdo? Entonces, tu planteamiento es qué pasa si J sobre H es mayor que 1. Entonces, esto sería imaginario, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿de aquí qué surge? ¿Que J cómo es? Es J es mayor que H. ¿Y eso es posible? Pregunto yo. ¿Qué es J? Son las pérdidas de energía. ¿Qué es H? Esto es importantísimo que se entienda. Diferencial de altura. No. ¿Qué es H? Ahí. H es esta distancia. H es esta distancia. Energía potencial. Energía potencial. A ver, mgh por unidad de peso. O sea, esto es energía potencial. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Es la energía potencial que dispone el sistema. ¿Se entendió? Sí. No puedo perder más energía de la que dispone el sistema. A lo sumo, voy a disipar toda la energía disponible en pérdidas. ¿Y eso qué condición es? Esa condición es J igual a H. Toda la energía potencial disponible la perdí. Entonces aquí el chorro, la velocidad vale 0. Si J es igual a H, si toda la energía potencial disponible la perdí, la perdí, se fumó. Entonces, ¿cuánto vale la velocidad? 0. No puedo disipar más de lo que tengo. Te lo voy a poner en perspectiva. Tienes 10 pesos en el bolsillo. ¿Cuánto puedes gastar? 10, sí. 10. ¿Puedes gastar 11? No, me iba a un trabajo. ¿Se entendió ahora? No, sí, está claro. O sea, que tu pregunta está muy bien, en el sentido de que la raíz imaginaria, lo que te está diciendo, es que estás disipando más energía de la que dispones. Eso físicamente es imposible. A lo sumo, vas a disipar la energía disponible. ¿Y cuánto es la energía disponible? H, mgh, energía potencial por unidad de peso. ¿Se entendió? Sí. Bueno, ¿pasamos al siguiente tema o hay alguna pregunta? Entonces, ingeniero, una preguntita. ¿El planteamiento de hace rato de J dividido entre 2G por H estaría mal? Sería Claro, J entre fíjense, H. saqué mal factor común, joven. Saqué mal factor común. Fíjense que queda H igual a B cuadrado sobre 2G más las pérdidas. Esa es la expresión que queda. Entonces queda H menos J es igual a B cuadrado sobre 2G. O sea, B cuadrado queda 2G por H menos J, entre paréntesis. ¿Estamos? O sea que B es raíz de 2G por H menos J. El error que cometí es que hice esto. Hice 2G por H menos J es igual a B cuadrado. Entonces B es igual a 2GH menos J. Entonces escribí 2GH raíz, factor común de 1 menos H 2GH. ¿Estamos de acuerdo? Se vio el error y esto está mal. O sea, cometí el error de, me faltó este paréntesis. ¿Se entendió? Entonces, ¿ahora cómo es? Es así, raíz de 2GH 1 menos J sobre H. Entonces, ¿cuánto vale esto? Phi por la raíz de 2G por H. ¿Cuánto vale phi? Phi vale 1 menos J sobre H. ¿Vieron el error? Me comí este paréntesis. ¿Está? Sí, ahora está claro, ingeniero. Sí, ingeniero, está clarísimo. Ya, van a disculpar, me comí el paréntesis. ¿Estamos? Bueno.
Vamos a la medición de presiones. Bien, la medición de presiones, jóvenes, se hace con piezómetros. Entonces, si uno tiene un tubo de corriente como este, en general, siempre todo se refiere al eje del tubo. Eso ya lo vimos en la clase pasada. Aquí mi eje es así. Entonces, Z se mide al eje del tubo y la presión, alfa prima, con la presión media, se mide al eje del tubo y aquí se tiene alfa por U cuadrado sobre 2G que se mide al eje del tubo. Aquí lo mismo, ¿no? Entonces, Z se mide al eje del tubo y la presión se mide del eje del tubo, alfa prima, por la presión media y alfa por U cuadrado sobre 2G. Entonces, para medir la presión, presten atención acá. Si ahora yo corto el tubo, hago su sección transversal, y es esta, entonces, miren ahí. La piezométrica, ¿cuánto va a dar? La piezométrica siempre va a dar lo mismo. O sea, si yo conecto el piezómetro aquí, ¿hasta dónde va a subir el líquido? Si la presión es tiene un valor, va a subir hasta aquí. Si conecto el piezómetro aquí, vamos a ponerlo con otro color. Voy a bajar la pizarrita. Aquí. Entonces, si ahora conecto el piezómetro aquí, ¿hasta dónde va a subir el líquido? Va a subir hasta aquí. Y si ahora, fíjense que de este lado, ¿dónde va a subir? Va a subir igual que de este lado. Entonces ahora lo voy a poner aquí abajo. Así. Vamos a ponerlo con verde. ¿Hasta dónde va a subir el líquido? ¿Hasta dónde va a subir? Hasta el mismo líquido. ¿Por qué? Porque es la energía piezométrica, jóvenes. ¿Se entiende? Este es el piezómetro y esto ¿hasta dónde va a subir? Hasta aquí va a subir. ¿Se entendió? Claro, pero si yo tengo la presión en este punto, la presión aquí, ¿cuánto vale? Fíjense, aquí, ¿esto qué es? Esto es Z más P sobre gamma. ¿Y esto cuánto vale? Esto vale Z menos el diámetro, porque si yo mido Z, Z es hasta el eje del tubo. Z. Entonces, si subo hasta aquí arriba, es Z más el diámetro. Y si llego aquí abajo, ¿cuánto es esto cuánto vale aquí? Vale Z menos el diámetro. Y a este nivel, ¿cuánto vale? Vale Z. Entonces, cuando estoy leyendo aquí, esto es Z. ¿Y esto cuánto vale? P sobre gamma medios. Ah, ¿y esto qué es? Aquí, ¿cuánto vale la presión? Aquí la presión va a valer ¿cuánto? Es esta la presión. P medios sobre gamma. O sea que... ¿Y aquí cuánto vale la presión? Aquí cuánto vale la presión. Va a ser Z y le resto el diámetro. Entonces, fíjense, a este punto lo vamos a llamar 1, a este punto lo vamos a llamar 2 y a este punto lo vamos a llamar 3. Entonces, la energía piezométrica se mantiene constante. Entonces, la energía piezométrica se mantiene constante. Z más P sobre gamma será un valor que vamos a llamar EP0. ¿De acuerdo? Entonces, en 1, ¿cuánto vale la presión en 1? EP0. Ya. ¿En 1 cuánto vale? En 1 va a valer Z más P medio sobre gamma. Esto es en 1. O sea, P sobre gamma va a ser la EP0 menos Z en 1. En 2, ¿qué es 2? Esto. Entonces, P sobre gamma va a ser igual
a EP0 menos Z, pero Z ¿cuánto vale? Menos Z más D. Y en 3, ¿cuánto vale? La presión sobre gamma va a valer EP0 menos Z menos D sobre 2, perdón. D sobre 2. Este es el diámetro sobre 2, porque estoy moviéndome el radio. O sea, fíjense, de acá me estoy moviendo en el radio. Y aquí el radio. Entonces, menos Z más menos D sobre 2. Menos D sobre 2. O sea, la energía piezométrica, jóvenes, es la misma en los tres casos. Es la misma en los tres casos. El piezómetro va a dar lo mismo. Va a medir hasta aquí. Ah, pero la presión aquí está reducida en el diámetro sobre 2. Y aquí está aumentada en el diámetro sobre 2. Y aquí es la de referencia. ¿Se entiende? Porque gané altura, perdí presión. Perdí altura, gané presión. ¿Se entendió? Entonces, en la mayoría de los casos, jóvenes, lo que se hace es tomar un promedio alrededor del tubo. O sea, en la mayoría de los casos, para no andar con tanto lío, lo que se hace es promediar. Porque lo que uno está buscando es la presión en el eje del tubo, digamos, ¿no? Entonces, se instrumenta y se ponen varios, y se saca y se toman varias lecturas y se toma el valor medio. Bien, bueno, eso es. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí. ¿Se entendió o no se entendió? Se entendió, ingeniero. Bueno, en canales, jóvenes, la distribución de presiones, atentos con esto. Si un canal es así, y este es el nivel, y este es el fondo, entonces, ¿qué está pasando? Está pasando que el plano inclinado, esto es MG seno tita, y esto es tita, ¿de acuerdo? Entonces, la presión en el fondo va a ser es parte de la normal, es decir, la presión en el fondo tiene que ver con la normal, es decir, aquí tendré una normal que vale mg coseno de tita. Bien, si tita es muy pequeñito, en la mayoría de los casos, el seno de tita es aproximadamente la tangente de tita, aproximadamente la pendiente. Y el coseno de tita es aproximadamente igual a 1. O sea, cuando tita es muy pequeñito, estamos hablando de tita menor que 10 grados. Para poner un límite, menor o igual a 10 grados. Entonces, en esos casos uno dice, bueno, esto es MGI, es esto, MGI, la componente del peso, ¿no? Que promueve el movimiento es MGI. Y la normal es aproximadamente MG. Entonces, ahí no hay mucho drama. Y por supuesto, en este caso, la distribución de presiones es hidrostática. Entonces, si esto es H, esto va a ser aproximadamente gamma H, ¿de acuerdo? Y la distribución de presiones es hidrostática. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, para esas condiciones, en canales, se toma, si este es el canal y este es el fondo del canal, y este es el nivel del líquido, que no tiene por qué ser paralelo, estoy asumiendo. Puede ser de cualquier forma, puede ser así, por ejemplo. Entonces, en una sección determinada, si este es el plano de referencia, Z se mide al fondo del canal. Esto será Z1. Y claro, si la distribución de presiones es hidrostática, entonces H1 ¿cuánto vale? Vale P1 sobre gamma. Pero ¿esto qué hipótesis tiene? Esto tiene la hipótesis de que la distribución de presiones es completamente hidrostática. Esa es la hipótesis. Bueno, y aquí tendremos B1 cuadrado
sobre 2G. O si ustedes quieren tomar esto como un tubo de corriente, será alfa por 1 cuadrado. Bueno, lo mismo aquí. Entonces aquí tendremos, si no hay pérdidas, bueno, aquí tendremos Z2 se mide al fondo del canal. Aquí se tendrá H2, nuevamente bajo la hipótesis de distribución hidrostática de presiones, y un canal de pequeña pendiente, o sea, en este canal la pendiente es pequeña, y aquí se tendrá alfa 2 por U cuadrado, siendo siempre U igual a Q sobre omega. Bueno, si hay pérdidas, esto no será así, esto terminará con pérdidas, esto termina aquí, y estas serán las pérdidas. ¿De acuerdo? Bueno, hasta ahí está todo bien. Ahora, ¿qué pasa si la pendiente aumenta? Si la pendiente aumenta, jóvenes, fíjense, este es el canal. Bien, y este es el agua que está corriendo así. Entonces, si la componente del peso es mg, no sé, y la normal es mg coseno tita. A medida que la pendiente aumenta, y esto se hace así hasta que es vertical, cuando es vertical, ¿cuánto vale esto? Vale mg. Esta se convierte en mg porque el seno de tita vale 1. ¿Y cuánto vale la normal? 0. O sea, cuando es vertical, no hay normal. O sea, no puede haber presión en el fondo. ¿Se entiende? Entonces, solamente porque el canal se va inclinando, la distribución de presiones va a seguir siendo lineal. O sea, ese no es un tema de discusión. Porque el flujo es rectilíneo. Pero si el canal es pronunciado, así por ejemplo, la distribución de presiones va a seguir siendo así. Pero ¿cuál es el problema? El problema está en que lo que va a medir el piezómetro es esto. El piezómetro va a medir esto. ¿Y esto cuánto vale? Bueno, es lo que está en el apunte. Por el coseno del ángulo, la presión sobre gamma, o sea, la normal va a terminar siendo H coseno cuadrado de tita. ¿Y por qué es coseno cuadrado de tita? Bueno, ahí tienen en el apunte la deducción. Hay que aplicar 2 veces el coseno porque hay que considerar el peso efectivo. El peso efectivo. En un caso hay que considerar, es el peso efectivo el que se tiene que considerar. Por un lado hay que considerar la normal y por otro lado hay que volver a proyectar para medir la piezométrica, porque la piezométrica se mide en la vertical. Entonces, un coseno tiene que ver con mg coseno de tita, es decir, la componente normal. Y el otro coseno, el siguiente, tiene que ver con la proyección para medir la presión en la vertical. Entonces, cuidado, jóvenes, cuando el canal tiene una pendiente muy grande. Cuando el canal tiene una pendiente muy grande, la presión en el fondo es H coseno cuadrado de tita. Ahora, por supuesto, fíjense, ¿qué pasa si tita es pequeñito? El coseno de tita, ¿a cuánto tiende? Es aproximadamente igual a ¿quién? Es igual a 1. Entonces, P sobre gamma, ¿a cuánto tiende? Tiende a H. Hemos vuelto a la normalidad para canales de baja pendiente. ¿Se entendió? ¿Están ahí? Bueno, vamos ahora a ver un poco cómo se mide esta experiencia, la experiencia de tubo Pitot. En realidad, jóvenes, es así como Galileo, uno piensa, ¿no? Y medita, va pasando el tiempo y cómo se desarrollaron las cosas, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan ahora, ¿cómo se llama un acelerador de partículas de esos que usan en la física para investigar partículas? Los colisionadores de partículas. Los colisionadores de partículas. O ciclotrones, ¿no? Que son aceleradores de partículas. Bien. Son aceleradores de partículas, es decir, es un dispositivo que lo que hace es acelerar las partículas
tanto como se pueda, las acelera de manera controlada, hasta tratar de llegar a la velocidad de la luz y producir choques. En realidad, el primer acelerador de partículas de la historia fue el plano inclinado de Galileo. Ustedes dirán, ¿y qué es esto? Por supuesto. El problema de Galileo no era la velocidad baja, era la velocidad alta. O sea, el tipo tiraba, lanzaba, dejaba caer bolitas de acero y medía el tiempo. Entonces, como era demasiada la velocidad, le costaba medir. Entonces agarró y empezó a medir en un plano inclinado. Entonces la aceleración, que aquí era G, la puso en cuánto, en G seno tita. Y el tipo iba cambiando tita y aquí podía controlar el valor de G. O sea que el primer acelerador de partículas de la historia fue el plano inclinado de Galileo. ¿No? Es increíble, pero es así. O sea, es así. ¿No? O sea, el plano inclinado de Galileo era el acelerador de partículas que usan los físicos ahora en Rusia y en Europa y Estados Unidos. Para esa época era el acelerador de partículas. Bueno, siguiendo esa línea de razonamiento, ¿qué dice el principio de incertidumbre de Heisenberg? ¿Algunos se acuerdan de física, de la física 3 que estudiaron? ¿Qué dice el principio de incertidumbre de Heisenberg? Que no se conoce con exactitud la posición de la partícula o del átomo, no me acuerdo. Bueno, ¿qué es lo que dice, jóvenes? Que si yo quiero medir posición o velocidad, entonces quiero medir la posición de la partícula, entonces es lo que se llama el principio de incertidumbre. No voy a poder nunca determinar la posición o la velocidad, porque si quiero medir la posición con algún método vía velocidad, entonces perturbo la partícula y al final no mido la velocidad o la posición de la partícula. Siempre va a haber un grado de incertidumbre. ¿Por qué? Porque estoy perturbando el medio en el momento en que quiero medir. O sea, es eso, es exactamente lo mismo que pasa en mecánica de fluidos cuando uno trata de medir la velocidad. Es decir, si uno tiene una corriente y esta es la velocidad, y aquí uno le mete un tubito, ¿lo ven el tubito? ¿Qué hizo el tubito? Me perturbó el flujo. ¿Lo perturbó o no lo perturbó? Sí. Entonces, ¿uno qué midió? ¿Midió la velocidad o la velocidad perturbada? La velocidad perturbada. La velocidad perturbada. O sea que, jóvenes, los tipos que ya medían con el tubo de Pitot hace 300 años, ya habían enfrentado el principio de incertidumbre de Heisenberg. Así que aquí no hay nada nuevo bajo el sol. Bueno, ¿y qué es lo que sucede aquí? Que si yo agarro y tomo esta línea de corriente, producto de que aquí se produce un punto de estancamiento, aquí se produce una sobreelevación, un delta de H. Bien, se produce un delta de H. Por supuesto, entonces aquí yo tengo la velocidad, digo aquí tengo V, pero aquí estoy perturbando el flujo. En la medida en que esta perturbación se propaga, no estoy midiendo exactamente la velocidad, voy a medir una velocidad aproximada. Bueno, entonces si yo tomo este valor de Z, entonces aquí es el punto 1 y este es el punto 2, y esto es 1, entonces me queda que Z1 es a lo largo de una línea de corriente, así que es P1 sobre gamma más B1 cuadrado sobre 2G, tiene que ser igual a Z2 más P2 sobre gamma más B2 cuadrado sobre 2G. Bueno, este Z es igual a este Z, o sea que este es igual a este. ¿De acuerdo? Entonces, B2 es 0, porque es el punto de estancamiento. Esto es 0. Entonces, B1 cuadrado sobre 2G es igual a P sub 2 sobre gamma menos P sub 1 sobre gamma. O sea que B1 cuadrado es 2G por este delta P sobre gamma. ¿De acuerdo? O sea que el B1, ¿cuánto vale? Raíz cuadrada de 2G de delta P sobre gamma. ¿Y este delta P sobre gamma cuánto es? Es este delta de H.
Es este delta H. ¿Se entendió cómo medir la velocidad midiendo diferencias de presiones? Entonces, este delta de H lo que está midiendo es la diferencia de presiones entre estos dos puntos. Y asume que en ausencia de pérdidas, esa diferencia de presiones se transformó, o sea, la energía cinética de la corriente se transforma en este delta de H. O sea, transformaciones de energías. Bueno, en el apunte tienen un tubo de Pitot-Prandtl que es mucho más sofisticado, que es el que hoy se usa para medir la velocidad y en aviones. ¿Han visto en los aviones cuando uno tiene el avión así, tiene, este es el avión, qué sé yo, ¿no? Así. Y aquí de golpe aparece un tubito así, ¿lo han visto algunas veces? Sí, debajo del ala. Ese tubito es el tubo de Pitot-Prandtl. Bien, vamos ahora a medir el gasto o el caudal con un tubo Venturi. Bien. Entonces, un tubo Venturi, jóvenes, no es otra cosa que un estrechamiento en la corriente. Esto viene así. Esto, hay una contracción. Esto viene así. Luego esto es horizontal. Y luego, jóvenes, cuidado con esto, que la contracción no es simétrica, sino que ahora esto tiene que ser, a ver si me sale el dibujo, tiene que ser mucho más extendido. El ángulo a la salida es mucho menor que el de la entrada. La convergencia no genera problemas, es la divergencia, porque la divergencia genera separación. Bueno, y aquí esto otra vez vuelve a la normalidad. ¿De acuerdo? Esto es lo que se llama un tubo Venturi. Eso es una contracción en la corriente. Bueno, y se pone se mide la presión. Ahí les he puesto los ángulos. Fíjense que no hay ninguna restricción para la convergencia, pero para la divergencia este ángulo θ tiene que ser menor que 5 grados. Bien, tiene que ser un menor. Y en el apunte tienen en detalle cómo cambia la línea de corriente y todo lo demás. Bien, bueno, les planteo el concepto y déjenme ver un ratito. Un momento, por favor. Bien, entonces hay que medir la presión. Esto está así. Entonces, uno mide la presión en una sección aquí. Uno mide la presión aquí. Este es el punto 1. Y luego mide la presión aquí en medio. Este es el punto 2. Y se plantea el principio de conservación de la energía, la ecuación de Bernoulli, para un tubo de corriente. Entonces uno tiene Z1 más alfa prima 1 por P1 sobre gamma más alfa 1 por 1 cuadrado sobre 2G tendrá que ser igual a Z2 más, despreciando las pérdidas, ¿no? P2 sobre gamma más alfa 2 por U2 cuadrado por G más las pérdidas entre 1 y 2. Y esta se desprecia. Bueno, de esta forma, si el tubo no está inclinado, en algunos libros y en ejercicios prácticos está inclinado. Si el tubo es horizontal, esto con esto. Y si no, si el tubo está así, habrá un delta Z. Habrá un delta Z. Bueno, esto no, se mantiene el delta Z, pero la mayoría de los casos es horizontal. Pero si no estuviera horizontal, hay un delta Z. Bien, entonces de aquí, jóvenes, se despeja U sub 2. Es la velocidad aquí. Se despeja U sub 2. Y U sub 1, como Q es una constante, es igual a 1 por omega 1 y es igual a U2 por omega 2. Entonces, de ahí obtienen, como está en el apunte, la relación, fíjense, la relación U1 se puede expresar como omega 2
sobre omega 1 por U2. Y a esto se le da el nombre de M. M por U2. Bueno, y este M por U2 se lo mete aquí. Entonces, fíjense, aquí está U2, aquí está U2 y se despeja U2 y da una raíz y tal. Y luego este U2 se multiplica por omega 2 y uno tiene el caudal. Les dejo el álgebra. Este dispositivo que se llama tubo de Venturi permite determinar el caudal, permite medir el caudal. Bueno, antes se usaba mucho, ¿no? También se usaban las placas orificio, que son... este dispositivo tiene la ventaja de que J es muy chiquito, entonces las mediciones son muy precisas. Pero muchas veces uno no tiene esta distancia para poder medir. Aquí uno necesita una distancia para ponerle el tubo Venturi muy grande, una distancia grande. Entonces, cuando eso no sucede, uno usa una placa orificio. Es lo mismo, o sea, se aplica las ecuaciones de contracción y la placa tiene un coeficiente de pérdidas y se calcula el caudal. Bueno, hoy, jóvenes, no vamos a ver eso porque es un tema que, de hecho, deberían ver esto en medidas eléctricas también, los que estudian eléctrica. Hoy se usan medidores electromagnéticos y los medidores electromagnéticos tienen la gran ventaja de que miden el caudal con mucha precisión. Además, mandan la señal a registros y uno puede registrar al minuto o al segundo, si quieren, el caudal, y uno necesita espacios muy cortos para instalarlos, ¿no? Entonces, bueno, esto es una curiosidad para que ustedes puedan practicar un poco la aplicación de las ecuaciones. Bien, ¿qué más? Bueno, yo creo que por hoy hay algo de flujos potenciales, eso se los dejo como una inquietud. Y hasta aquí. La clase que viene vamos a ver el teorema de las aplicaciones del teorema de cantidad de movimiento. Lo vamos a ver bien. Y con eso este capítulo está concluido. ¿Alguna pregunta? No.